¿Cómo están, hermanos y hermanas? Bendiciones, ¿cómo están? Donde quiera se encuentren, les deseo que el Señor guíe sus pasos. Como decía un versículo que meditamos el otro día, que Jehová ordena los pasos del hombre y aprueba su camino. Que también, hermanos, a ustedes les dirija sus pasos este día. Ese es el mensaje que da ese versículo, que el Señor, hermanos, dirija nuestra vida. Es jueves 8 de enero. Estamos en los primeros días del año 2026, buscando la presencia de Dios todos los días a través de los estudios que les compartimos, como son estos de la lección de escuela sabática. Nuevamente, queremos agradecerles su sintonía, agradecerles también su fidelidad que hacen con el Señor y lo reflejan aquí en el ministerio nuestro cuando deciden colocar los diezmos del Señor, las ofrendas, donaciones o primicias. Agradecemos esa, eh, digamos así, consideración que tienen para con nuestro ministerio. Hoy no es la excepción. El llamado se lo seguimos haciendo para que ustedes sean fieles con Dios. Y el llamado que hemos hecho desde el 1 de enero para hacer de este mes el mes de las primicias, lo seguimos reiterando para que ustedes puedan hacer un acto de fe, dar un paso de fe, de dependencia del Señor, el cual consiste en entregarle el salario completo, el primero que reciban, o la primera venta si son personas que se dedican al negocio. Se entrega completo como primicia sin quitarle nada, y ya lo demás queda para esperar, esperar cuando Dios decida bendecirnos para el resto del año. Esas son las primicias. Muchos deciden hacerlo, y por eso es que en este ministerio lo promovemos también. Si usted desea aquí dar esas primicias, esos diezmos, esas ofrendas o esas donaciones, ahí están en la pantalla las maneras de cómo hacerlo, pero puede comunicarse con nosotros al 214-881-4029 o al WhatsApp más 1-214-881-4029 para darles detalles de cómo pueden apoyar la obra de Dios que este ministerio hace. Quisiera pedirle que ore por nuestros pacientes que tenemos en nuestro centro de estilo de vida. Tenemos un grupo de pacientes que ha venido como primer grupo del año y estamos allí haciendo la obra con ellos, poniéndolos en las manos de Dios todas las mañanas con la santa palabra que les predicamos y poniendo los remedios naturales de Dios durante el día y anhelando que Dios haga la obra de sanidad con ellos. Oren por ese grupo de pacientes que tenemos. Recuerden que este ministerio hace la obra de proclamar el mensaje de los tres ángeles por 4 canales de televisión y una radio, y también atendiendo a los enfermos gratuitamente en nuestro centro de estilo de vida, Los Tres Ángeles. Para todo esto es que ocupamos los diezmos, las ofrendas, las donaciones especiales, las primicias. Para todo esto lo ocupamos, hermanos, para llevar adelante esta obra que es sin fines de lucro completamente. Gracias a todos los que apoyen hoy desde cualquier parte del mundo, desde cualquier parte de los Estados Unidos. Gracias a todos los que acepten o atiendan el llamado que se les hace de apoyar esta obra. Ahora, Amy Dimas, le pido que nos comparta el versículo de memoria y también la invitación que siempre hago de dónde voy a estar predicando este sábado. Adelante, Amy. Bueno, hermanos, el versículo para memorizar de hoy, jueves 8 de enero del 2026, es Lucas 6:12 y dice: En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Se los lee otra vez, dice: En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Este es el versículo de hoy y esperamos que todos podamos aprendernos este versículo y así durante nuestro día podremos estar meditando en él y practicándolo, y así poder avanzar en la memorización de la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga. Y ahora quiero decirles que este sábado 10 de enero estaré predicando en la Iglesia Advenimiento de San Antonio, Texas.
Por tal motivo, invito a nuestra audiencia del canal 51.3 para que vengan con nosotros y adoremos juntos a nuestro Padre Celestial. Aquí tienen la dirección: 2718 Frontier Drive, San Antonio, Texas, 78227. Rentamos en el templo Lackland Baptist Church. Nuestro servicio dará inicio a las 9 de la mañana con la escuela sabática, para que su servidor, a eso de las 10:30 en adelante, les ministre con la palabra de Dios. Después les invitamos de antemano a todos los que lleguen a un delicioso almuerzo, para que posteriormente celebremos la cena del Señor con aquellos hermanos que se preparen espiritualmente para eso. Así que será un día solemne, un día especial, donde por la mañana tendremos el servicio de adoración y por la tarde, inmediatamente después de la comida, la conmemoración de la cena del Señor. No se pierdan la bendición, hermanos, que el Señor nos quiere dar este sábado. Vengan y preparémonos juntos para la venida del Señor con un mensaje de verdad presente. Aquí tienen nuevamente la dirección: 2718 Frontier Drive, San Antonio, Texas, 78227, en el templo Lackland Baptist Church. Para más información, o si desean que les enviemos la dirección por un mensaje de texto, llámenos o escríbanos al 214-881-4029. 214-881-4029. Y ahora nuevamente mi hermano Ramsés Ágreda está desde West Palm Beach, Florida, listo, vía Zoom, para acompañarme en el estudio de la lección. Hermano Ramsés, bienvenido este día. Muchas gracias, pastor. Bueno, como siempre, es un privilegio participar en las grabaciones de estas lecciones de escuela sabática, que comenzaron muy buenas, muy interesantes. Así que les exhortamos a todos nuestros hermanos y amigos que nos escuchan, no se pierdan estas lecciones, de escucharlas, de estudiarlas, porque realmente aprendemos mucho. Hay muchas lecciones que nosotros podemos aprender aquí. Podemos comparar todo lo que dice estas lecciones con nuestra vida espiritual. Podemos vernos a través de ella cómo estamos. Así que es una gran bendición. Y les exhortamos a todos aquellos que nos escuchan, no se olviden de darnos un like o un me gusta a cada transmisión o cada video que suban las diferentes redes sociales de esta iglesia. Así como también les exhortamos a aquellos que no se han suscrito a las diferentes redes sociales, especialmente los canales de YouTube, que lo hagan para que ustedes puedan así recibir las notificaciones cada vez que haya una transmisión en vivo. Usted la pueda escuchar desde la comodidad de sus hogares. Y bien, hermanos, antes de comenzar con esta lección en el día de hoy, jueves 8 de enero, vamos entonces a comenzarlas teniendo una palabra de oración. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por el privilegio que tenemos de presentar tu palabra en esta hora. Te rogamos, Señor, que tú nos des la sabiduría, que tú nos des la palabra, que tú pases un carbón encendido en nuestros labios, Señor, para que podamos hablar tus palabras, que no sean palabras nuestras, sino sean tus palabras las que nosotros hablemos. Te rogamos, Señor, que tú tomes el control de nuestros corazones, de nuestra mente, y que lo que digamos esté de acuerdo, aún así dice Jehová. Te pedimos esta hora, Señor, que al abrir tu palabra, tú puedas ser nuestro maestro, que tú nos dirijas a la hora de presentar esta palabra. Gracias, Señor, por escucharnos. Acompáñanos y también sé con aquellos que van a escuchar estas lecciones, y que tú abras nuestros corazones y que podamos hacer los cambios y reformas que se necesitan para que podamos ser un pueblo santo, sin mancha ni arruga ni cosas semejantes. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. La más urgente prioridad. Así el autor titula el estudio de hoy. Ayer nosotros vimos el diagnóstico que hizo Dios de el liderazgo de la iglesia y de los miembros de la iglesia. Fue un diagnóstico bastante
fuerte, bastante difícil, difícil de procesar debido a nuestra naturaleza pecaminosa y orgullosa que algunas veces manifestamos. Pero hoy vamos a ver la culminación del diagnóstico y vamos a mirar con el don de profecía lo que nosotros debemos tener en cuenta. La más urgente prioridad, hermano Ramsés, ¿cómo puede alguien evitar el peor veredicto que vendrá a los apóstatas? ¿Cuál es ese veredicto? ¿Cuál es la culminación del diagnóstico según la cita bíblica que vamos a estudiar hoy? Sí, pastor, muy interesante, ¿no? Como usted lo acaba de decir, si nuestros hermanos y amigos que nos escuchan han seguido la secuencia de todas las lecciones que en esta semana hemos estado estudiando, ayer hablábamos de toda la apostasía que había en el pueblo de Israel y cómo esa apostasía, a pesar de que estaban en apostasía, cómo el Señor los llamó a un arrepentimiento, cómo el Señor todavía los estaba llamando para que ellos se arrepintieran de sus pecados a pesar de esa rebeldía que ellos tenían. Pero ¿qué pasó con ese pueblo de Israel? Un pueblo rebelde, un pueblo que prácticamente no aceptó el llamado del Señor. ¿Y cuál es la consecuencia cuando nosotros no aceptamos el llamado del Señor? Bueno, la respuesta está en Oseas capítulo 4, versículo 17. Escuchen lo que dice. Efraín es dado a los ídolos. Dejadlo. Oh, hermanos, qué triste sentencia la que el Señor le da a aquellos representados por Efraín, aquellos rebeldes, aquellos vacas rebeldes, indómitas, que no quieren aceptar el llamado del Señor, aquellos que todavía persisten en la desobediencia, aquellos que quieren vivir de acuerdo a su voluntad y no de acuerdo a la voluntad de Dios. Hermanos, esta es la sentencia que le espera al pueblo de Dios, aquellos que nunca escucharon el llamado, que nunca hicieron un cambio, una reforma, sino que prefirieron vivir de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a la desobediencia que ellos preferían vivir. Hermanos, aquí está la sentencia. Efraín es dado a los ídolos. Dejadlo. Es decir, llega un momento en que el Señor ya lo entrega a los ídolos. En otras palabras, hermanos, le quita su protección. Qué triste. Es horrible lo que da este versículo. Por eso, hermanos, ojalá que este no sea la sentencia que vamos a recibir nosotros si continuamos en desobediencia, si continuamos viviendo conforme a los dictados de nuestra propia conciencia corrupta. Hermanos, este es el resultado de aquellos que no quieren vivir de acuerdo, aún así dice Jehová. Aquellos que no quieren obedecer, sino que quieren vivir en apostasía, quieren vivir en el pecado porque el pecado los agrada. Tengamos cuidado, hermanos. El Señor llegó un momento en que ya la misericordia de Dios se acabó y ya, hermanos, ya no hay más nada que hacer. Ya usted recibió ya la sentencia y ya usted no tiene otra oportunidad de arrepentimiento. Tengamos cuidado, hermanos. Ojalá que esto no sea nuestro caso. Meditemos, todavía tenemos el tiempo de arrepentirnos y entrar en el redil. Si no, la sentencia tristemente será esta en nosotros. Efraín es dado a los ídolos. Dejadlo. Efraín era el nombre con el cual se le conocía al reino del norte, al cual Oseas estaba amonestando, exhortando de parte de Dios. ¿Por qué es llamado Efraín cuando allá habían 10 tribus? Porque sin duda era una de las tribus que más se destacaban. La tribu de Efraín era una de las tribus más numerosas que había. Y el Señor toma ese nombre para aplicarlo a todo el reino del norte. Pero llama la atención que diga el Señor, es dado a ídolos Efraín. Y sí, hermanos, porque ya nosotros conocemos el altar que se levantó ahí en Betel y el paganismo en el cual cayó
el pueblo de Israel ahí en Betel. Hermanos y hermanas, la idolatría de Efraín o de todo el Israel del norte, era una idolatría que incluía imágenes, alianzas políticas sin Dios y una religiosidad mezclada con Baal y Jehová. Así que estaba en un problema Israel. El problema no era solamente el ídolo externo, sino que era el corazón dividido. Y esto nos debe hacer reflexionar, porque un ídolo, hermanos, es aquello que compite con Dios. Un ídolo es aquello que algunas veces en nuestra vida compite con Dios y a veces le gana a Dios en cuanto a robarnos los sentimientos, el tiempo y prácticamente los afectos. Usted debe analizarse porque, como la lección dice, es un tiempo de evaluación. Yo me debo analizar, debo evaluarme. ¿Qué cosas me están robando los afectos que debería de dárselos solo a Dios? ¿Qué cosas me están a mí robando inclusive el tiempo que debería de dedicárselo a Dios? ¿Qué cosas son aquellas que me dividen entre Dios y esas cosas? Al punto de que algunas veces a esas cosas yo les doy más importancia. Como decía mi hermano Ramsés el día de ayer, tenemos que ser muy cuidadosos porque a veces aún un pariente muy cercano como un hijo, una madre, un padre, una esposa, un esposo, puede llegar a convertirse en un ídolo, en alguien que compite con Dios, en alguien que llega a convertirse como algo más importante que Dios. Y nosotros hasta dejamos a Dios por él o por ella. Yo me recuerdo unos hermanos que estaban en la verdad presente y prácticamente sus hijos los sacaron de la verdad presente y volvieron a andar en los caminos donde sus hijos andaban. ¿Por qué? Porque ellos escucharon mucho a sus hijos y les hicieron creer los hijos a ellos de que esto era extremismo, que esto la verdad presente es extremismo. Claro, sus hijas andaban pintadas, sus hijas andaban con maquilladas, sus hijas no encajaban en este tipo de mensaje y ellas consideraban de que esto es extremismo y los convencieron y se los llevaron. Y ahora andan los padres avalando todas esas cosas. Entonces, estoy poniendo un ejemplo de cómo a veces hasta un ser amado puede llegar a competir con Dios en cuanto a lo que tiene que ver con su verdad, en cuanto a lo que tiene que ver con, con lo que Él debe representar para nosotros. Israel es dado a ídolos. Efraín es dado a ídolos. ¿Cuáles son sus ídolos, hermano? ¿Cuáles son mis ídolos? ¿Podrá ser una red social? ¿Podrá ser el Instagram, el Facebook, el YouTube, X, la red que usted más frecuenta? ¿Podrá hacer eso? Que le robe inclusive el tiempo que debería dedicarle a Dios. ¿Cuáles son sus ídolos? Los ídolos modernos de hoy. Pueden ser las modas, puede ser la música, puede ser el trabajo, puede ser la vestimenta, pueden ser las redes sociales, puede ser todo aquello que yo prefiero más que a Dios. Que yo le doy mis afectos, mis sentimientos, mis emociones, mi tiempo. Y lo que Dios dice es secundario. Cuando esas cosas son así en la realidad de nuestra vida, esos son nuestros ídolos. Entonces es un peligro. Es un peligro porque Dios no quiere que nadie compita en nuestro corazón con Él. Por eso dice Él que lo amemos con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. Que nadie compita con Dios.
Y si seguimos nosotros así, hermanos, en este año 2026, como veníamos el año pasado, que siempre hay cosas que desplazan a Dios de nuestra vida, que siempre hay cosas que nosotros le dedicamos más el tiempo, que estamos más pendientes de eso, que le dedicamos más nuestra fuerza, que nosotros, hermanos, por eso ya ni oramos, ya no estudiamos, no vamos a la iglesia. Así sea, hermanos, es un trabajo, un ser amado, algo que acariciamos. Hermanos, si nosotros vamos a seguir así en el 2026, es muy peligroso, porque Dios seguirá quedando en la esquina. Dios seguirá quedando ahí rezagado. Y eso, hermanos, no es bueno. Por eso Dios dice aquí, déjalo, déjalo, no quiere nada conmigo, déjalo. Una frase muy fuerte. Esa expresión, hermanos, es una de las más serias de las escrituras. Cuando Dios dice, déjalo. Es decir, Dios retira su llamado insistente. Dios deja de contender cuando la resistencia del ser humano es continua. Cuando Dios no quiere, hermanos, perdón, cuando el hombre no quiere, Dios lo respeta. Dios respeta las elecciones del hombre. Dios no fuerza la obediencia. Dios dice, déjalo. No es abandono sin amor. No, 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 sino que es un silencio. Es un silencio. Después de tantas advertencias, Dios dice, déjalo. El principio que encierra esto, hermanos, es que cuando una persona o una iglesia rechaza la verdad repetidamente, justifica su pecado repetidamente, confunde religión con obediencia, Dios, hermanos, Dios deja entonces a esa iglesia, a ese hermano, a ese miembro de iglesia, Dios lo deja que siga su camino hasta que por ahí el dolor despierte lo que tristemente rechazó. Ojalá, hermanos y hermanas, que nosotros en la evaluación este día veamos, veamos si hay algo que nos ha venido apartando de Dios para que ya no nos aparte. Hermanos, el éxito, las tradiciones, el orgullo, hermanos, la dependencia humana, el placer, el poder, esas cosas, hermanos, apartan de Dios. Si no se saben manejar, el mayor peligro, hermanos, según este versículo, el mayor peligro no es la reprensión de Dios, sino cuando Él ya no reprende. Oiga esto, el mayor peligro, según este versículo, no es la reprensión de Dios, sino cuando Él ya no reprende. Como dicen, nadie sabe lo que tiene sino hasta cuando lo pierde. Si no te gusta el siervo que Dios levanta para reprenderte y tú dices, ya no lo quiero oír, bueno, Dios te respeta y Dios está bien, ya no lo escuches, ya no lo escuches. Déjenlo tranquilo, dice Dios, déjenlo tranquilo, no quiere oír. Pero hermanos, después esa persona viene a ver, no, había un hermano que ese sí reprendía, había un hermano que ese sí me llamaba al arrepentimiento y yo no quería. Hermano, Dios nos deja hasta, como repito, que el dolor por ahí venga y nos haga ver lo que hemos rechazado. Hermanos, Dios todavía habla, pero como decía un mensaje que prediqué hace unos días atrás, no va a hablar para siempre. Por lo tanto, aprovechemos la oportunidad, arrepintámonos antes de que Dios diga, déjalo. Antes que llegue el déjalo, hermanos, en nuestra vida, oigamos a Dios, oigamos a Dios. No endurezcamos el corazón. Si oímos a Dios que nos habla hoy, hermanos, oigamos al Señor. El Señor está reprendiéndonos con amor. El juicio más severo, hermanos, no es cuando Dios te corrige, sino cuando Él deja de corregirte. Lo más duro en la vida no es cuando Dios te da mensajes de reprensión, sino cuando ya Él deja de dártelos. Así que la más urgente prioridad ahora, hermanos, es escuchar la voz de Dios.
atender la voz de Dios, abandonar la idolatría moderna en la cual podemos estar y, hermanos, entregarnos al Señor. Ay de mí que el Señor diga, déjalo. No, 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 yo no quiero eso. Yo no quiero eso para mi vida. Vamos a ver dónde profecía, hermano Ramsés, en esta cita tan larga. Voy a leer yo la primera que está corta, hermano Ramsés, y luego tú la larga para que la continuación. Dice, el don de profecía en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 50. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 50. Incluso un mal rasgo de carácter, dice. Un deseo pecaminoso acariciado. Con el tiempo, neutralizan todo el poder del Evangelio. El predominio de un deseo pecaminoso demuestra el engaño del alma. La complacencia de este deseo refuerza la aversión del alma hacia Dios. Los rigores del deber y los placeres del pecado son las cuerdas con las que Satanás ata a los hombres en sus trampas. Los que estén dispuestos a morir antes que cometer un mal acto son los únicos que serán hallados fieles. Así, hermanos, el don de profecía se une a la culminación del diagnóstico que hemos leído en Oseas 4:17, para que veamos la importancia que tiene de que el poder del Evangelio nos transforme en ese carácter que lamentablemente se ha desarrollado mal hasta ahora, donde la complacencia es lo que predomina, donde los placeres del pecado son los que nos atraen y que como cuerdas nos atan a Satanás. Hermanos, el don de profecía dice que es necesario que el poder del Evangelio pueda transformar todo y que muramos al pecado, muramos completamente antes de que se diga, déjalo, porque hemos sido hallados, hermanos, de una manera infiel. Yo creo que el Señor nos está diciendo ahora, la prioridad es que seas transformado. Vamos a ver qué más sigue diciendo el don de profecía, hermano Ramsés. Bien, sigue diciendo en el mismo libro Testimonios para la Iglesia, tomo 5, pero en esta ocasión la página 172 y 173 dice lo siguiente. Dios conduce a su pueblo paso a paso, coloca a sus seguidores en diferentes situaciones a fin de que se manifieste lo que hay en el corazón. Algunos soportan ciertas pruebas, pero fracasan en otras. A medida que se avanza en este proceso, el corazón es probado un poco más severamente. Si los que profesan ser hijos de Dios encuentran que su corazón se opone a esta obra directa, deben convencerse de que tienen que hacer algo para vencer si no quieren ser vomitados de la boca del Señor. Dijo el ángel, Dios irá probando cada vez más de cerca a cada uno de sus hijos. Algunos están dispuestos a aceptar un punto, pero cuando Dios los prueba en otro, lo rehúyen y retroceden, porque hiere directamente algún ídolo suyo. Así, tienen oportunidad de ver lo que hay en su corazón, que los aísla de Jesús. Hay algo que aprecian más que la verdad y su corazón no está preparado para recibir a Jesús. Los individuos son probados durante cierto tiempo para ver si quieren sacrificar sus ídolos y escuchar el consejo del testigo fiel. Sigue diciendo, si alguno no quiere ser purificado por la obediencia a la verdad y vencer su egoísmo, su orgullo y sus malas pasiones, los ángeles de Dios reciben este encargo. Se han unido a sus ídolos, dejadlos, y prosigan con su obra
dejando en las manos de los malos ángeles a aquellos que no han subyugado sus rasgos pecaminosos. Qué terrible cita, ¿verdad? Termina diciendo, los que resisten en cada punto, soportan cada prueba y vencen a cualquier precio que sea, han escuchado el consejo del testigo fiel y recibirán la lluvia tardía y estarán preparados para la traslación. Oh, hermanos, esta es una cita verdaderamente que deberíamos de meditar en ella y ver, hermanos, si nosotros estamos cayendo en esta condición. Fíjense, hermanos, cómo nos prueba el Señor, a ver si hay ídolos en nuestro corazón. El Señor nos pone en diferentes situaciones, como lo dice esta cita, para que se manifieste lo que hay en el corazón. Es decir, el Señor nos pone en situaciones quizás desagradables, pero esas situaciones desagradables que tenemos que vivir, el Señor permite que las pasemos. ¿Para qué? Para que nosotros veamos, para que nos demos cuenta qué es lo que hay en el corazón de nosotros. Porque dice claramente la palabra de Dios, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? A veces nosotros mismos no conocemos el corazón que tenemos. Y la única forma de que nosotros podamos conocer nuestro corazón es cuando el Señor permite que pasemos por pruebas. Cuando el Señor permite que pasemos por momentos desagradables. ¿Cómo vamos a actuar nosotros? Y de acuerdo a cómo actuemos, ahí podemos darnos cuenta qué es lo que hay en nuestro corazón. Y en ese momento, cuando sale a flote todo lo malo que hay en nuestro corazón, es cuando nosotros deberíamos de humillarnos ante el Señor y pedirle al Señor en oración, Señor, ayúdame a soportar este rasgo de carácter, ayúdame, Señor. Esa debería ser nuestra actitud. ¿Para qué? Para que nosotros más tarde podamos recibir la lluvia tardía. No podemos recibir la lluvia tardía si nosotros, primeramente, no hemos sido obedientes. Porque dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 5, versículo 32. Dice que el Espíritu Santo va a ser dado ¿a quiénes? A los que le obedecen. No va a ser dado a los desobedientes. Por esa razón es que el Señor primeramente nos prueba. ¿Para qué? Para ver qué es lo que hay en nuestro corazón. Ahora, nosotros podemos aceptar, podemos ser amonestados y a lo mejor dentro de la amonestación aceptamos un punto, pero cuando somos probados en otro y nos hiere, ¿por qué? Porque tenemos algún ídolo acariciado y quizás nosotros no nos hemos dado cuenta que tenemos un ídolo acariciado. Por eso, hermanos y amigos que nos escuchan, el Señor permite todo esto ¿para qué? Para que veamos cómo está nuestro corazón, a quién realmente estamos adorando, hacia dónde se inclina nuestro corazón. ¿Será que se inclina a los ídolos que hemos acariciado? Y cuando el Señor nos pone a prueba, nos hace ver que nosotros estamos adorando ídolos en vez de adorarlo a Él. Por eso, hermano, miren, y ya termino con esto, mi comentario. Si alguno no quiere ser purificado por la obediencia de la verdad y vencer su egoísmo, su orgullo y sus malas pasiones, ¿qué va a pasar con ellos? Los ángeles de Dios reciben este encargo. Se han unido a los ídolos, dejadlos. O sea, va a llegar el momento, hermano, que el Señor no va a insistir más en hacernos el llamado al arrepentimiento. Y entonces sigue diciendo, y prosiguen su obra, dejando en las manos de los malos ángeles a aquellos que no han subyugado sus rasgos pecaminosos. O sea, hermanos, esto es bien peligroso. Meditemos en esto, hermanos, que el Señor nos hace un llamado para que estemos es con Él y con sus santos ángeles. Pero si nosotros no hacemos cambio en nuestras vidas, ¿qué va a pasar? Hermanos, el Señor ya déjalo a los ídolos, es dado a los ídolos, déjalo. Y nos pone en las manos de los malos ángeles. Y ahí se cumple algo que nosotros tenemos que analizar. Que dice que el Señor pone un espíritu inmundo, vamos a decirlo así. No es que el Señor ponga un espíritu malo en esa persona, sino que esa persona eligió el mal camino. Dios nunca manda un mal espíritu. Porque hay algunos versículos en la Biblia que da a entender como que si Dios mandara ese espíritu malo. No, sino que esa persona, como lo dice este comentario, dice que esa persona eligió ese camino porque tiene ídolos, porque realmente no ama a Dios de todo su corazón
Y por esa razón, hermanos, llega el momento, después de tanto insistir al Señor en llamar a esa persona, que ya el Señor ya no lo llama más. Y he ahí el mayor peligro, el no ser amonestado por el Señor, como lo decía el pastor. O sea, el mayor peligro no está en la amonestación, sino en dejar de ser amonestados. Ojalá, hermanos, que nosotros despertemos. Es tiempo de que despertemos del sueño, de ese letargo espiritual en el cual hemos estado durmiendo por mucho tiempo. Hermanos, es tiempo de cambiar, es tiempo de hacer cambios y reformas en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que el Señor nos pueda llevar a Sión y podamos ser un pueblo que alcance la salvación y la vida eterna. Amén. Concluimos entonces que la frase déjalo no es un grito de enojo, sino que es un silencio solemne. No es que Dios haya dejado de amar, sino que el corazón ya dejó de escuchar. Y entonces Dios dice, déjalo, respeta el Señor nuestra decisión, cesa de reprendernos y Él entonces permite que el pecado muestre completamente sus consecuencias. Dios nos ayude para que antes que llegue esa frase, déjalo, dejemos, hermanos, nosotros de justificar el pecado. Ya mejor, hermanos, aceptemos la reprensión, no la rechacemos, porque cuando ya nosotros andamos en esos pasos, estamos dando muestras de que pronto se dirá el déjalo. Cuando una persona, hermanos, se está acercando al déjalo, ahí anda ahí, justificando el pecado. Cuando una persona se está acercando al déjalo, ahí anda, rechazando la corrección, se ofende con la verdad que le predican y sustituye la relación íntima con el Señor por las formas de la religión. Pierde la sensibilidad espiritual inclusive porque ya no siente el llamado del Espíritu Santo. Hermanos, Dios está hablándonos ahora. Nos está hablando con voz suave, pero sabemos que un día Él va a hablar con disciplina y finalmente va a hablar con el silencio. La prioridad ahora es, y urgente, es escuchar bien a Dios, estar atentos a la voz de Dios para que nuestro corazón no se endurezca y no llegue a ese punto donde diga, déjalo. Vamos a orar para terminar esta lección que ha sido muy directo a nuestra conciencia. Gracias, Señor, te damos por esta palabra. Gracias por habernos hablado. Gracias por decirnos todo lo que necesitábamos oír. Ayúdanos para ser fieles a ti y que nunca se diga déjalo a cada uno de nosotros, sino que al contrario, escuchemos palabras como bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Gracias te damos por esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor. Con fervor te suplicamos, seas nuestro Dios.